Bienvenidos mis queridos hermanos a este su espacio de café espiritual. Quiero compartir con ustedes en este momento y también en este espacio que se nos brinda de oración la palabra de Dios que hoy nos trae el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 17 versículos del 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 aspectos muy importantes a la luz de esta palabra de Dios que en este día hemos escuchado. Ciertamente, Lucas resalta esa misericordia de Dios por medio de Jesucristo y algunos comportamientos humanos también que nos permiten a nosotros reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Y vemos que en primer lugar Jesús no se resiste ante la petición que clama, es decir, ante la petición del enfermo, ante la petición de la persona que tiene alguna necesidad, algún sufrimiento. Jesús siempre nos responde, Dios siempre está atento a respondernos y de una u otra forma, pues Jesús reconoce en estas personas que están sufriendo la lepra unas personas necesitadas de amor, de misericordia, de sanación. Y así a veces también nos ocurre a nosotros. Estamos necesitados de Dios, le pedimos a Dios en los momentos de dificultad, de dolor, pero a veces ni siquiera sabemos pedir a Dios. Ciertamente lo hacemos de una forma a veces grosera, a veces altanera, a veces casi como obligando la voluntad de Dios. Eso en primer lugar. Segundo lugar, los 10 leprosos, quienes seguramente habían escuchado sobre los milagros que Jesús había realizado en Galilea, pero no habían tenido un encuentro íntimo con Él, es decir, reconocen a Cristo como el Maestro. Y en muchas ocasiones también a nosotros nos puede ocurrir algo similar. Escuchamos hablar de Jesús o quizás también nosotros hablamos de Jesús, pero no hemos tenido un encuentro personal con Él. Todo lo contrario, nos parece algo, se nos vuelve como una costumbre, por decirlo de alguna manera, hablar o escuchar hablar de Jesús. Y sin lugar a duda, por eso a veces queremos obligar a que nos ocurran milagros en nuestra vida, a que ocurran cosas extraordinarias en nuestro ser, pero sin tener ese encuentro personal con el Señor. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, el fruto de la fe es que en este caso convierte de manera muy especial en una actitud de gratitud de parte de este leproso que es extranjero y que ha reconocido de manera muy especial la presencia de Jesús y ciertamente se acerca para alabar, para bendecir, para dar gracias, para decir que ha estado de manera muy especial bendecido con esa gracia que en ese momento se le ha otorgado. Qué bueno que nosotros hoy de manera muy especial también tengamos esas 3 actitudes. Primero, que cuando nos acerquemos a Dios a pedirle algo, lo hagamos con un corazón sencillo. Segundo, que nosotros
y que no se nos convierta a nosotros mejor en una costumbre escuchar hablar de Jesús o quizás hablar de Jesús sin tener un encuentro íntimo y personal con Él. Y tercero, que ese encuentro íntimo y personal con Él nos lleve a nosotros a tener una actitud de gratitud, pero también una actitud de cambio y de conversión en nuestra vida. Que el Señor nos siga acompañando, que Él nos siga fortaleciendo y que sigamos disfrutando de este su espacio de café espiritual.